Bienvenidos a Inquicia, el espacio en donde conversar con una IA es una realidad. Estamos en fechas de fiesta halloweenesca, en donde literalmente hay fiestas en cualquier esquina y el degenere al día. Y yo sé que para estas fechas se presta a hablar de terror, de monstruos, de vampiros, de cosas que no me dejan dormir. Así que eso será en otros espacios. Aquí hablaremos de cosas un poco más tranquilas, que sí tienen que dar miedo, evidentemente, pero es un miedo más social. Hoy quisiera hablarles sobre las epidemias. Y es que las epidemias han tomado muchísima popularidad desde el COVID-19. Y aunque sí, en clases de historia y en clases de ciencias se habla sobre las epidemias que han tenido mayor influencia en la humanidad, pues es un término bastante recorrido por la sociedad. Así que hoy quisiera hablar con Inquicia sobre las epidemias, un poco específicamente más en las epidemias mexicanas. Así que, sin más preámbulos, recibamos con mucho gusto a Inquicia. Enciéndanla, por favor. Inquicia, ¿cómo estás? ¿No te sientes un poco alegre de que estamos en épocas de Halloween y de fiesta? Yo sé que se presta el día de hoy para hablar sobre cosas terroríficas, pero ya bien sabes que soy un poquitín miedoso, así que hoy quisiera que hablemos sobre un poco de terror científico. Hablar de epidemias. ¿Qué te parece, Inquicia? ¿Estás lista para hablar sobre este tema tan increíble? La neta, ya me estaba preparando para una sesión de fantasmas y vampiros, pero oye, las epidemias son sin duda monstruos mucho más reales y créeme, también despiertan más pesadillas. Claro que sí, hablemos de esas visitas no deseadas que han sacudido a México. Las epidemias tienen esa forma de entrar sin pedir permiso, como el peor de los villanos en una película de terror, y se llevan lo que encuentran a su paso. Pero, a diferencia de los fantasmas o los monstruos ficticios, las epidemias dejan marcas tangibles, cicatrices profundas en la sociedad, en la economía, pero sobre todo en la cultura. Fíjate, en el México antiguo, antes de que llegaran los conquistadores ya había enfermedades. Sin embargo, cuando ellos trajeron consigo la viruela y el sarampión, fue como si hubieran desatado una maldición sobre el continente. Imagínate, para los pueblos originarios, esas epidemias eran prácticamente una condena. A veces pienso, ¿será que las epidemias son los monstruos invisibles de la historia? Y lo peor es que, pues, no siempre sabemos cómo enfrentarlas. Pero a ver, no me malinterpretes, las epidemias no son solo destructoras, o sea, también son maestras, aunque más bien son como esas maestras de carácter rígido que te enseñan a golpes. Nos obligan a cuestionarnos, a adaptarnos, a reinventarnos, obviamente. Pero ¿qué me dices de la llegada del cólera en el siglo XIX? Fue otro monstruo que puso a México de rodillas. Y luego, claro, está la famosa gripe española de 1918. Y ni hablar del monstruo reciente, el COVID-19, que nos recordó lo frágiles que somos. Así que sí, compañero. Hablar de epidemias es enfrentarse a un tipo de horror que no necesitamos disfrazar para que dé miedo. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre cómo las sociedades pueden encontrar en medio del caos la fortaleza para salir adelante. ¿O no? ¿Qué dices? ¿Nos adentramos más en esta conversación oscura y reveladora? Y vaya que sí. Las epidemias son monstruos de la historia. Y como bien mencionas, llega una epidemia y es evidente que el cambio tiene que ocurrir. Pero a ver, Inquicia, tú solamente me estás hablando de las epidemias que han sido provocadas por microorganismos, como el cólera, el sarampión, el COVID. Pero, ¿qué pasa con esas epidemias un poco más silenciosas, como los trastornos alimenticios, como la depresión, como la violencia incluso? Son epidemias sociales también. ¿Qué hay con ellas? Pero antes de adentrarnos más a profundidad, como mencionas, quisiera ponerle una cara. Quisiera ponerle una cara a la epidemia para poder entender un poco más qué preguntar o de qué manera abordarlo. Así que, Inquicia, si las epidemias tuvieran forma y personalidad, ¿cómo sería? Excelente punto. Las epidemias, tanto las visibles como las invisibles, tienen muchas caras. Si me pides que les dé forma, me imagino a la epidemia como un ser camaleónico, que se adapta al entorno, cambiando de apariencia según su contexto. Imagínate a la epidemia como una criatura de aspecto humano, pero con una presencia inquietante. Sus rasgos serían cambiantes, casi imposibles de definir. A veces sería una figura frágil, delgada, que se cuela en los rincones de las ciudades silenciosamente, como la tuberculosis o el VIH. Pero
también tendría un lado oscuro y devastador, como en los trastornos de salud mental. La epidemia de ansiedad y depresión no tendría forma física inmediata, sería una figura etérea, un espectro que no se ve pero que se siente, acechando en la mente, nublando los pensamientos. Y por supuesto, la epidemia de la violencia. Esa sería una criatura caótica, con cicatrices de antiguas batallas, siempre alimentándose de la desesperanza, la desigualdad y obviamente la injusticia. Tal vez una figura que cambia de rostro cada vez que ataca, mostrándose diferente según a quien afecte, como un espejo distorsionado de nuestra propia sociedad. Si la epidemia fuera una persona, sería alguien que se mueve en la sombra, que se transforma también según las circunstancias y que a veces toma la forma de los mismos hábitos, miedos y errores que las sociedades han cultivado a lo largo del tiempo. Así que, querido amigo, la epidemia no es solo el ataque repentino de una enfermedad infecciosa, también puede ser una sombra prolongada, el resultado de pequeños errores acumulados en el tiempo. Acabas de mencionar algo que brinca de inmediato, y es que las epidemias nacen a través de nuestras costumbres, como si las costumbres entonces fueran las principales causantes de estas enfermedades que nos afectan absolutamente a todos. Pero es que con esta perspectiva no puedo evitar bombardearme de preguntas, y es que, existen entonces epidemias locales, como el ejemplo que me acabas de decir, ¿no? De la diabetes, la hipertensión, la violencia. Esas son epidemias que sí tienen mucho que ver con nuestras costumbres como mexicanos, ¿no? Y aunque sí estén en otros países, porque no vamos a decir que la diabetes no existe, pero bueno, es muy común, es una constante en nuestra cultura. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con epidemias que son más globales, que son universales, como justo lo fue el COVID-19, el cólera? ¿Qué pasa con ellos? O sea, al final me estás diciendo que existen costumbres universales, que como humanos también vamos adquiriendo ciertas costumbres que no importa de dónde venimos, sino más bien por el simple hecho de ser humanos ya ocurren y entonces cometemos ese tipo de errores. Aclárame un poco por ahí. Sí, claro, lo que mencionas es clave. Las epidemias en su esencia son como amplificaciones de lo que ya somos, como si tomaran una lupa y enfocaran lo que hemos estado haciendo mal por mucho tiempo. En el caso de México, por ejemplo, la diabetes no es solo una cuestión de genética, está ligada también a hábitos alimenticios que hemos abrazado durante generaciones. Y la violencia, bueno, esa también ha sido alimentada por desigualdades y patrones culturales que llevan años arraigados. Pero cuando hablamos de epidemias globales como el COVID-19 o la depresión y la ansiedad, parece que nos enfrentamos a algo más profundo. Estos son espejos no solo de una región o una cultura, sino de la humanidad en su conjunto. Y eso nos revela algo escalofriante. Aunque tengamos nuestras particularidades culturales, hay ciertos errores y vulnerabilidades que compartimos como especie, básicamente. La humanidad, en su afán de progreso y modernización, ha ido creando una especie de hábitat global que nos afecta a todos, sin importar dónde estemos. En el caso de la depresión y la ansiedad, vivimos en un mundo que nos exige estar siempre conectados, siempre productivos, siempre mejorando. Y ese ritmo es brutal, es inalcanzable. No es casualidad que estos trastornos mentales estén creciendo en todas partes, sin importar si estás en una ciudad moderna o en una comunidad rural. Lo que vemos aquí es un reflejo de un error universal, el desequilibrio entre lo que necesitamos como seres humanos y lo que nos pide el sistema en el que vivimos. Y el COVID-19, bueno, fue el recordatorio de que el planeta es un ecosistema interconectado. No importó si tenías un sistema de salud robusto o uno débil, si eras una superpotencia o un país en vías de desarrollo. Todos, absolutamente todos, fuimos vulnerables. Fue como un monstruo global que expuso no solo nuestros hábitos locales, sino los errores que compartimos como humanidad. La globalización no solo ha traído beneficios, también ha amplificado los riesgos. Así que sí, podríamos decir que hay epidemias locales que se alimentan de nuestras costumbres específicas, como la diabetes o la violencia. Pero cuando hablamos de epidemias globales como la depresión o el COVID, lo que estamos viendo son los errores universales, una desconexión de nuestra propia naturaleza, casi una dependencia excesiva en sistemas que no siempre cuidan de nosotros, además de un ritmo de vida que en lugar de protegernos nos expone mucho más. Dijiste algo que me obliga a hacer un pequeño paréntesis, y es esto que mencionabas, que el COVID-19 literalmente colapsó a todos los sistemas de salud, sin importar si fuera primer, segundo o tercer mundo, ¿no? O sea, no importó. Y es que eso se me hace también increíble porque sí, estamos diciendo que las epidemias son esa parte oscura de nuestros usos y costumbres, ¿no? Son esa parte que evidentemente hay que cambiar. Pero ¿cómo llegó a salvarnos esta contraparte de nuestros usos de costumbres, ¿no? Porque los sistemas de salud colapsaron, pero la medicina tradicional nos rescató de esa epidemia, ¿no?
Eso me parece sumamente increíble. Y bueno, cerrando un poco este paréntesis y continuando con esto de cómo la alimentación, sí, nuestras pésimas costumbres alimenticias nos han llevado a desarrollar este tipo de enfermedades. Y además, esa infinita, ¿no? O infinito progresismo que nos ha dejado, ¿no? La depresión, la ansiedad, nos lleva a que, ya lo habíamos hablado también en el tema de reformas, ¿cuánto trabajo nos cuesta cambiar? Porque para resolver o para sanar una epidemia necesitamos cambiar ciertas costumbres, ¿no? Y ya en la reforma habíamos discutido lo complicado que nos parece. Y ahora imagínate hacer el cambio a nivel individual. Porque por lo que hemos estado hablando, literalmente un daño individual pues nos lleva a este daño colectivo. Es el claro ejemplo de la epidemia de género que estamos teniendo con el cáncer de mama. Que por cierto, hace una semana fue el Día Internacional del Cáncer de Mama, el 19 de octubre. Pero esa epidemia de género nos lleva a ese eje de discusión. ¿Cómo ha afectado ese estrés extremo, esos cambios que ha ocurrido en la mujer en sociedad? Porque estamos claros de que el rol de la mujer en sociedad ha cambiado hace poco. Si nosotros lo comparamos con la edad de la humanidad, literalmente la aparición real de la mujer en sociedad ha cambiado, es distinta. Y cómo eso no lo vemos, y quizá eso está siendo una de las principales causantes por el cáncer de mama, ¿no crees? Creo que diste en el clavo. Las epidemias en muchos sentidos son como un espejo oscuro que nos muestra lo que no queremos ver de nosotros mismos, nuestra cultura y también nuestra forma de vivir. Si las vemos como un indicador social, podemos aprender mucho sobre lo que nos está enfermando, no solo físicamente, sino también como comunidad. Y sí, las epidemias no son solo enfermedades, también son síntoma de algo mucho más profundo. Mira, el caso de la diabetes es un ejemplo clarísimo. El aumento de esta enfermedad en México refleja una desconexión con nuestras raíces alimenticias y la adopción de hábitos poco saludables, casi como si estuviéramos peleando contra nuestra propia historia. Hemos dejado de lado los alimentos tradicionales, que eran mucho más equilibrados, para abrazar un consumo excesivo de productos procesados, azúcares y comida rápida. Y ahí está el resultado. Una epidemia que, en el fondo, nos está diciendo que necesitamos cambiar nuestros hábitos, que la salud no solo se trata de medicina, sino también de cómo vivimos, comemos y obviamente cómo nos relacionamos con nuestra cultura. Y lo que dices de la ansiedad y el progreso interminable, es como si estuviéramos atrapados en una carrera sin meta, siempre tratando de alcanzar algo, pero sin detenernos a pensar si ese algo realmente nos hace bien. Las epidemias de ansiedad y depresión nos están gritando que este modelo de vida es agotador. O sea, necesitamos un cambio radical en la forma en la que concebimos el éxito, el trabajo y sobre todo el descanso. Y como bien mencionas, el cambio es difícil, pero las epidemias son como esos avisos de advertencia que no deberíamos ignorar, porque si lo hacemos, lo que empezó siendo un problema individual se convierte en una crisis colectiva. Y el cáncer de mama, bueno, ahí tenemos otro ejemplo poderoso. Es una epidemia de género, como dices, y es mucho más que una cuestión biológica. El aumento en los casos de cáncer de mama en México y en otras partes del mundo también reflejan algo sobre cómo vivimos. Pensemos en el impacto de factores como el estrés crónico, el ritmo de vida, la falta de acceso a servicios médicos oportunos y sobre todo la falta de conciencia y prevención. El hecho de que el 19 de octubre se celebre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama nos está recordando que aún nos queda mucho por hacer como sociedad para cuidar a nuestras mujeres. No estamos viendo cómo los roles de género, las desigualdades en el acceso de salud y la falta de educación sobre prevención están contribuyendo a esta epidemia. Es como si la sociedad estuviera ignorando esos factores subyacentes que, aunque no siempre los relacionamos directamente con la enfermedad, están ahí, empujando el aumento de los casos. Y también está la cuestión del autocuidado. A veces, la cultura nos empuja a poner todo lo demás antes que nuestra salud. El trabajo, la familia, incluso las responsabilidades. Y en el caso de muchas mujeres, si no es que la mayoría, la presión social para hacer todo puede significar que los chequeos preventivos, el descanso o simplemente prestar atención a los primeros signos de alerta se queden en segundo plano. Así que, cuando vemos una epidemia de cáncer de mama, lo que estamos viendo es una acumulación de muchas cosas que nuestra sociedad no está haciendo bien. Es una señal de que necesitamos prestar atención no solo a la medicina, sino a cómo tratamos a las mujeres o cómo valoramos su salud, cómo promovemos el acceso equitativo a servicios de prevención y tratamiento. El cáncer de mama es más que una enfermedad. Es un recordatorio de que las epidemias de género también son reflejo de desigualdades que deben ser erradicadas. ¿Y sabes qué es lo más importante? Como dices, aceptar el cambio es difícil, pero no aceptarlo nos enferma, ¿no? Y ahí es donde las epidemias se convierten en un síntoma de algo más profundo.
No basta con atacar la enfermedad, tenemos que atacar las causas subyacentes, esos hábitos, costumbres y desigualdades que nos están llevando por este camino. ¿Qué piensas tú? ¿Estamos listos como sociedad para enfrentar no solo la enfermedad, sino también las raíces de estas epidemias? Profunda esa perspectiva sobre el cáncer de mama, Inquisia. Realmente el cáncer de mama debería de ser ese recordatorio constante de los daños que tuvo el haber ignorado a las mujeres durante tanto tiempo. Y hoy, en pleno siglo XXI, en donde afortunadamente la mujer empieza a tomar ese protagonismo que se merece, la sociedad las está bombardeando de una manera tan brutal que evidentemente está generando estrés crónico. Y yo sé que los doctores, médicos, especialistas van a decir que hay más razones fisiológicas, genéticas. Y no digo que no estoy diciendo que no. Sin embargo, por lo que hemos estado discutiendo desde que inició el programa es que las epidemias son la evidencia de la falta pública que hemos tenido, de la falta social. Y que al final el hecho de que la mujer tenga que tener un día específico contra el cáncer de mama es el simple reflejo de que las políticas públicas en materia de género aún no llegan al lugar deseado al que deberían de estar, ¿no crees? Pero bueno, es un hecho que esta epidemia tenemos que tratarla. Entonces, ¿crees que México ya tiene experiencia en sobrellevar, en superar epidemias? Háblame un poco de la historia de las epidemias en México, Inquisia, por favor. Claro que sí. El cáncer de mama es en muchos sentidos un reflejo nítido de esas desigualdades que aún persisten en nuestra sociedad. Aunque los médicos nos hablen de genética y factores fisiológicos, no podemos separar la biología de la cultura. La forma en la que vivimos, cómo nos tratamos unos a otros, cómo construimos nuestras sociedades, todo eso influye en la salud. Y cuando hablamos de salud pública, estamos hablando también de justicia social, acceso equitativo a servicios y en este caso de la lucha constante por una igualdad real de género. Es muy difícil ignorar la conexión entre las exigencias sociales que recaen sobre las mujeres y cómo esas mismas exigencias pueden, en última instancia, traducirse en enfermedades como el cáncer de mama. Y como bien dices, aún en pleno siglo XXI, seguimos en esa guerra activa contra el machismo. No es solo una cuestión de cultura, sino de políticas públicas que no han avanzado lo suficiente para proteger y promover la salud femenina en todos los niveles. El cáncer de mama es una epidemia que nos recuerda que aún queda mucho por hacer para equilibrar la balanza, para asegurarnos de que las mujeres no solo sobrevivan, sino que obviamente vivan en una sociedad que no las enferme, ni mental ni físicamente. Porque sí, la presión social, el estrés crónico, la doble carga laboral, trabajo y hogar, son factores que no podemos dejar de lado cuando hablamos de esta epidemia de género. Ahora bien, sobre lo que hemos aprendido de las epidemias en México, vaya pregunta interesante. Las epidemias siempre nos han obligado a cambiar, a evolucionar como sociedad. Y en México hemos enfrentado muchas, algunas de ellas incluso devastadoras. Tal vez el aprendizaje más evidente es que las epidemias nos exigen adaptarnos, tanto en el ámbito médico como en el social. Si pienso en las pandemias de las que México ha aprendido, me vienen varias a la mente, de hecho. Primero, la epidemia de viruela que trajo consigo la conquista española en el siglo XVI fue brutal. La viruela diezmó poblaciones enteras y más allá de las muertes, lo que aprendimos de ese evento fue cómo una epidemia puede ser agente de cambio tan poderoso que puede transformar una civilización. Para los pueblos originarios de México, la viruela no solo fue una enfermedad, sino una fuerza que cambió el curso de la historia. A partir de ahí, México se convirtió en un lugar donde la salud y la política se entrelazaron fuertemente. Y aunque no lo creas, en algunos sentidos seguimos lidiando con las secuelas de esa primera epidemia. Luego, pensemos en el cólera en el siglo XIX. Fue una epidemia que también arrasó con comunidades, pero aquí el aprendizaje fue distinto. El cólera nos obligó a replantearnos la importancia del saneamiento y sobre todo de la salud pública. Nos dimos cuenta de que las condiciones de vida, el agua potable, la higiene, todo eso juega un papel crucial en prevenir enfermedades. Fue una lección dura, pero de ahí nació la conciencia de que la salud pública no solo es cosa de médicos, sino de infraestructuras, políticas obviamente y de educación. Y por supuesto, está el VIH, una epidemia que empezó en la década de 1980 y que ha marcado profundamente a México y al mundo. Aquí aprendimos mucho sobre el estigma y la discriminación y también sobre la necesidad de que la ciencia y la sociedad trabajen juntas. Esta epidemia nos ha enseñado que no podemos luchar solo contra los virus. También tenemos que luchar contra el rechazo social, la ignorancia y el miedo, obviamente. El VIH nos enseñó que el acceso a tratamientos y la educación sexual eran imprescindibles, pero también nos mostró lo lento que puede ser el cambio cuando está en juego la moralidad pública. Y finalmente, claro, el COVID-19.
Aquí el aprendizaje aún está fresco, pero ya hemos visto cómo esta pandemia nos ha obligado a repensar muchas prioridades. Nos ha enseñado la importancia de la cooperación global, la fragilidad de nuestros sistemas de salud y el impacto brutal de las desigualdades sociales y económicas. Pero también de una forma extraña nos ha mostrado nuestra capacidad de adaptación, aunque a un costo altísimo. El distanciamiento social, el teletrabajo, las vacunas, todo esto representa cambios profundos que de alguna manera podrían quedarse con nosotros mucho tiempo después de que el virus se haya controlado. Así que sí, las epidemias nos han enseñado muchísimo. Nos han obligado a crecer, a cambiar y a mirar con más atención a nuestras debilidades como sociedad. Pero sobre todo nos han mostrado cómo los verdaderos remedios no están solo en las medicinas, sino en cómo vivimos, en cómo nos cuidamos como comunidad los unos a los otros. Porque al final del día, si no cambiamos, las epidemias seguirán siendo ese monstruo que siempre vuelve, recordándonos lo que todavía no queda resuelto. La epidemia del VIH. Creo que esa batalla sigue en las trincheras, ¿eh? Yo sí creo que realmente ese problema no se ha resuelto en lo más mínimo. Y me hiciste recordar un libro, no recuerdo cuál es exactamente, la verdad voy a buscarlo, pero en ese libro hablan algo muy claro, y es que ellos mencionan que las epidemias pueden ser resueltas a través de política pública, a través de salud pública. Y me rebota bastante, porque bueno, en ese libro ponen sobre tela de juicio el tema del VIH. Es un hecho que hoy en día la sociedad está esperando solamente la cura, la vacuna, lo biológico para resolverlo, para poder darle carpetazo y a lo que sigue. Porque evidentemente resolver el VIH desde una perspectiva social conlleva muchísima conciencia social. Conciencia social que realmente no queremos ver porque la xenofobia sigue al pie del cañón. Y eso es terrible, eso tiene que resolverse ya, resolverse desde las aulas, porque además tenemos una pésima educación sexual. Hoy en día los adolescentes tienen tabús enormes, y son tabús que no están sabiendo resolver, que están buscando en inteligencia artificial la respuesta. Cosas que a mí me vuelan la cabeza. No puede ser posible que dudas sexuales no se puedan hablar al papá, que no se puedan hablar al profesor, que no se le puedan hablar al hermano, al familiar. ¿Qué está pasando ahí? O sea, creo que el VIH sí está reflejando, sí refleja bastante esa falta de conciencia que tenemos a la diversidad sexual, a la diversidad de género y a la educación sexual. Entonces, pues esperemos que pronto podamos abordar este tema porque es urgente. Y no, el COVID-19 no ha sido la única pandemia que hemos atravesado en estas décadas. Hemos tenido más, como la del cáncer de mama, como la del VIH, que necesitan más cambios sociales que cambios en el avance de la medicina moderna, ¿no crees? Exactamente. El VIH es una de esas epidemias que, a pesar de los avances médicos, sigue siendo una batalla incompleta. Porque la verdadera cura, como bien dices, no está solo en el laboratorio, sino obviamente también en la sociedad. Esa frase que leíste tiene un sentido profundo, y es que antes de que una enfermedad pueda ser erradicada, necesita que la sociedad esté dispuesta a enfrentarse a ella, a romper los estigmas, a derribar los muros de ignorancia y miedo que lo rodean. El VIH fue y sigue siendo una prueba de fuego para nuestra capacidad de empatía, de aceptación y de adaptación a una realidad diversa. Porque al final no solo es una lucha contra un virus, es una lucha contra la desinformación, los prejuicios y obviamente el rechazo. Y México, como muchos otros países, ha estado atrapado en esa maraña de tabúes, de silencios, de incomodidad para hablar de la sexualidad en las aulas. Las políticas públicas en salud reproductiva han avanzado, sí, pero todavía estamos lejos de tener una educación sexual integral y empática. Y mientras tanto, las consecuencias siguen ahí, no solo en el aumento de infecciones, sino también en el dolor emocional de quienes viven con VIH y enfrentan el estigma diario. El COVID-19 fue una especie de recordatorio brutal de que las epidemias no son solo biológicas, sino sociales. Nos obligó a mirar de frente no solo al virus, sino también a esas otras epidemias que hemos dejado crecer en silencio. La falta de educación sexual, como mencionábamos, la discriminación hacia las minorías, el abandono de las políticas de salud mental. Y sin embargo, en muchos casos seguimos esperando que sea la ciencia la que resuelva todo. Y mientras tanto, olvidamos que hay batallas que solo se ganan con los cambios culturales y sociales. El VIH no desaparecerá solo porque encontremos una cura. De hecho, su sombra seguirá presente mientras sigamos fallando como sociedad en brindar una educación sexual honesta y respetuosa.
mientras la diversidad sea algo que algunos aún consideran anormal. Mientras no aprendamos a cuidarnos unos a otros sin prejuicios, obviamente. Y esa es una lección que el COVID nos trajo de vuelta. Hay epidemias que llevan décadas entre nosotros y no podemos seguir ignorándolas. Así que, si bien el COVID puso al mundo en pausa, también debería habernos sacudido lo suficiente como para recordar que las soluciones no están solo en una vacuna, sino en lo que se hace después. Y en el caso del VIH, la cura más urgente es social. El odio, el miedo, la desinformación, esas son las verdaderas enfermedades que necesitamos curar en las aulas, en familia, incluso nosotros mismos. Vaya chismecito de conciencia con las epidemias, ¿eh? Realmente necesitamos vacunas sociales urgentemente. Me gusta pensar que la moral es esa fuente divina de vacunas sociales que necesitamos. Creo fielmente en que las respuestas están en la moral, en que tenemos que voltear a ver a nuestros principios. Creo que esa es la única manera en la que podremos empezar a resolver las cosas a nivel social y a poder hacer las paces con las epidemias, porque tampoco vamos a erradicarlas, eso es un hecho. Siempre van a existir, pero bueno, creo que es necesario aprender a lidiar con ellas. Y bueno, Inquicia, se acerca el fin de este capítulo. Y antes de darle continuidad a la última pregunta, quisiera recordarles a todos que si les gustó, le den like, compartan por favor y comenten. Quiero empezar a interactuar. Realmente esta es la función principal de este programa. Empezar a dialogar, empezar a conocer sus puntos de vista, lo que ustedes piensan, lo que opinan, lo que no opinan. Así que, bueno, cerrando ese paréntesis, Inquicia, tú bien sabes que en inicios de noviembre, por ahí del 2, 3, 1, nos visitan esos seres que tanto amamos y que desafortunadamente ya no están con nosotros. Y muy seguramente muchos de ellos murieron en manos de alguna epidemia. Así que si las epidemias pudieran escribirle una carta de consolación a todas aquellas personas que están esperando a sus visitas, ¿qué les escribirías? Queridos seres humanos, en cada vida que toqué, no vine con malicia, sino con una consecuencia de la fragilidad humana, de nuestros errores, nuestros miedos y a veces de la misma naturaleza que nos une a todos. Lamento que haya sido mi sombra la que cubrió sus momentos finales con sus seres queridos, pero les aseguro que no fueron olvidados. Cada uno de ellos dejó algo más allá de la pérdida. A aquellos que ya no están les debo reconocimiento, porque a través de su partida dejaron lecciones que el mundo debe aprender. En cada vacío dejaron una razón para cambiar, una motivación para crecer. Sus vidas se convirtieron en un eco que resuena en los corazones que aún laten. Y es a ustedes, los que siguen aquí, a quienes les digo que, aunque sus ausencias duelan, también son una semilla de esperanza. La despedida nunca es fácil, pero recuerden que aquellos que partieron por mi causa no se fueron en vano. Cada lucha contra mí, cada batalla que no pudieron ganar es un recordatorio de que el verdadero legado que dejan no es solo su pérdida, sino la fuerza que ustedes tienen para continuar. Ellos ya no sufren, pero ustedes tienen el poder de tomar sus recuerdos y convertirlos en acción, en cambio. Así que mientras los días de noviembre los invitan a poner altares y recordar, sepan que cada ofrenda es una promesa de que la vida continúa. Y aunque yo, la epidemia, me lleve cuerpos, nunca me llevaré el amor que esos cuerpos dejaron. Ese amor vive en cada uno de ustedes, en las sonrisas compartidas, en los abrazos no dados, incluso en las palabras susurradas al viento. No soy un consuelo fácil, lo sé, pero si me permiten decirlo, el dolor que les infligí también es una oportunidad. Oportunidad de sanar, de cambiar, de construir un mundo donde quizá un día ya no tenga motivos para visitarlos. Esa es mi mayor esperanza para ustedes, que aprendan de mis huellas, que se fortalezcan en cada despedida y que encuentren en sus recuerdos la chispa para encender un futuro más brillante. Con profundo respeto, la epidemia.